Queridos hermanos y amigos de buen corazón, en este estudio veremos que las amistades dentro de la congregación son un hermoso regalo de Jehová, pero necesitan cuidado. Como todos somos imperfectos, pueden surgir desacuerdos, diferencias de personalidad o situaciones difíciles. Jesús nos enseña a proteger nuestras amistades cultivando humildad, paciencia, bondad y compasión. Cuando vemos las buenas cualidades de nuestros hermanos, perdonamos con generosidad y estamos dispuestos a apoyarlos en sus momentos difíciles, demostramos que nuestro amor es verdadero. La pregunta no es solo qué clase de amigos queremos tener, sino qué clase de amigos estamos decididos a ser. Esta semana, en el estudio de la Atalaya del 17 al 23 de agosto de 2026, analizaremos cómo seguir siendo amigos de los hermanos, basado en el texto de Colosenses 3:12. Vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. El tema a desarrollar es ¿qué hacer en situaciones que pueden amenazar nuestra amistad con los hermanos? Ahora respondamos las preguntas de nuestro estudio de la Atalaya. ¿Dónde podemos encontrar buenos amigos? Podemos encontrar buenos amigos dentro del pueblo de Jehová. Allí compartimos algo muy especial, el amor por Jehová. En una época tan difícil, tener hermanos que nos quieren, nos comprenden y desean nuestro bienestar es una verdadera bendición. ¿Qué clase de amistad queremos tener con los hermanos? No queremos que nuestros hermanos sean solo conocidos, sino amigos cercanos con quienes podamos compartir nuestra fe y nuestro corazón. Una amistad así requiere tiempo, interés y esfuerzo, pero vale la pena cultivarla porque nos fortalece espiritualmente. ¿Por qué puede ser difícil seguir siendo amigos de los hermanos? Porque somos diferentes y tenemos personalidades, gustos y experiencias distintas. Además, los desacuerdos o los problemas personales pueden poner presión en una amistad. Por eso, necesitamos cultivar cualidades cristianas que nos ayuden a mantener unidos nuestros corazones. Cualidades que nos ayudan a proteger la amistad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras amistades con los hermanos? Fortalecemos nuestras amistades cuando buscamos ver las buenas cualidades de nuestros hermanos y pasamos tiempo con ellos. Conversar, predicar y disfrutar juntos de las reuniones nos permite conocernos mejor y hacer crecer un cariño sincero. ¿Qué nos ayudará a proteger nuestra amistad con los hermanos? Ponga un ejemplo. La humildad, paciencia, bondad y compasión reducen las fricciones entre nosotros. Son como el aceite de un motor. Permiten que la amistad siga funcionando aunque aparezcan dificultades. Si imitamos a Jesús, estaremos más dispuestos a comprender y perdonar. Este texto nos recuerda que estas cualidades no son adornos, sino una verdadera vestimenta cristiana. Cuando nos ponemos compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia, protegemos nuestras relaciones y reflejamos la personalidad de Jesús. Cuando surgen desacuerdos, ¿por qué pueden ser una amenaza los desacuerdos? Un desacuerdo pequeño puede convertirse en un problema grande cuando el orgullo nos hace pensar que debemos demostrar que tenemos razón. Si acumulamos resentimiento en vez de hablar con cariño, podemos terminar dañando una amistad valiosa por algo de poca importancia. ¿Cómo les enseñó Jesús a sus discípulos que la clave para resolver los desacuerdos es la humildad? Jesús enseñó humildad no solo con palabras, sino con su ejemplo. Al lavar los pies de sus discípulos, incluso sabiendo que discutían por prominencia, les mostró que pensar en los demás como superiores nos ayuda a ceder y conservar la amistad. ¿Cómo nos ayuda la humildad a proteger nuestras amistades cuando surgen desacuerdos? Colosenses 3:13. La humildad nos permite pasar por alto pequeñas ofensas, pedir perdón y perdonar de corazón. En vez de preguntarnos quién tiene la razón, podemos preguntarnos, ¿vale la pena perder una amistad por esto? A veces, ceder es una hermosa muestra de amor. Este verso dice que
Jehová nos ha perdonado muchas veces y con generosidad. Recordarlo nos ayuda a hacer lo mismo con nuestros hermanos. Perdonar no significa minimizar lo ocurrido, sino decidir que el amor vale más que seguir alimentando el resentimiento. Si somos humildes, nos será más fácil pasar por alto los pequeños desacuerdos y perdonar con generosidad. La imagen nos enseña que un desacuerdo no tiene por qué terminar una amistad. Dos hermanos pueden pensar diferente y aún así disfrutar juntos del ministerio. La humildad permite dejar atrás las diferencias y seguir valorando profundamente al hermano. ¿Cómo nos puede ayudar la humildad si un desacuerdo se alarga en el tiempo? Proverbios 17:9. La humildad nos mueve a buscar la paz en lugar de demostrar que tenemos razón. Podemos hablar con bondad, reconocer nuestra parte y pedir perdón. Si nuestro hermano se disculpa, lo perdonamos de corazón y evitamos sacar nuevamente el asunto. El texto hace notar que guardar una ofensa y mencionarla repetidamente puede separar incluso a buenos amigos. En cambio, cubrir una ofensa con amor permite sanar la relación. Perdonar y dejar atrás el asunto demuestra que valoramos más la amistad que nuestro orgullo. Cuando nuestras personalidades son diferentes. ¿Por qué nos puede resultar difícil cultivar y mantener una amistad con alguien? Porque no todos pensamos, sentimos ni nos expresamos igual. Una persona puede ser reservada y otra muy expresiva. Una puede disfrutar de mucha compañía y otra preferir la tranquilidad. Comprender estas diferencias evita que las veamos como defectos. ¿Cómo logró Jesús mantener su amistad con personas que eran muy diferentes a él? Jesús fue paciente con personas muy diferentes a él. Aunque Santiago y Juan mostraron ambición, Jesús no los rechazó. Vio más allá de sus defectos y siguió ayudándolos. Su ejemplo nos enseña a valorar a nuestros hermanos mientras siguen creciendo espiritualmente. ¿Qué ayudó a Jesús a ser paciente con sus amigos? Jesús tenía expectativas realistas. Entendía que sus discípulos habían crecido en un ambiente que daba importancia a la posición social. Sabía que cambiar ciertas actitudes tomaría tiempo. Nosotros también debemos recordar que nuestros hermanos están progresando poco a poco. ¿Cómo nos ayuda la paciencia a proteger nuestras amistades? La paciencia nos ayuda a aceptar las particularidades de los demás sin exigir que sean como nosotros. Podemos valorar el esfuerzo de un hermano tímido o tener paciencia con quien habla mucho. No todos serán nuestros mejores amigos, pero todos merecen nuestro amor. El texto muestra que la humildad, apacibilidad y paciencia son esenciales para convivir con hermanos diferentes a nosotros. Este texto nos recuerda que no debemos exigir perfección a los demás cuando nosotros también necesitamos que ellos soporten con amor nuestras propias particularidades. ¿En qué nos centraremos si somos pacientes? La paciencia cambia nuestra manera de mirar a los hermanos. En vez de concentrarnos en aquello que nos irrita, buscamos sus buenas cualidades. Así imitamos a Jesús, que vio la fe y el potencial de Santiago y Juan, incluso cuando todavía tenían defectos. ¿Quién puede ayudarnos a seguir siendo amigos de personas que son muy diferentes a nosotros? Jehová puede ayudarnos mediante su Espíritu Santo. Podemos orarle antes de situaciones difíciles y pedirle calma y autocontrol. Él conoce perfectamente nuestra personalidad y también la de nuestros hermanos. Por eso puede ayudarnos a cultivar verdadera paciencia. Cuando los hermanos sufren, ¿cómo pueden actuar los hermanos que están sufriendo? El sufrimiento puede hacer que una persona se aísle, se vuelva irritable o diga cosas que normalmente no diría. Si no conocemos lo que está viviendo, podríamos juzgarla injustamente. Por eso necesitamos comprensión y no esperar más de lo razonable. ¿Qué aprendemos de cómo Jesús trató a Bartimeo? Jesús no se dejó llevar por la impresión que causaba Bartimeo al gritar. Vio su sufrimiento y su fe, y actuó con profunda compasión. Nosotros también debemos mirar más allá de una reacción momentánea y preguntarnos qué dolor puede estar soportando nuestro hermano. ¿Cómo debemos tratar a un amigo que está sufriendo? Debemos tratarlo con bondad, compasión y paciencia.
Un verdadero amigo no desaparece cuando llegan los problemas. Escucha, consuela y busca maneras prácticas de ayudar. A veces una palabra cariñosa o simplemente estar presente puede significar muchísimo para quien sufre. Este versículo muestra que cada hermano necesita algo diferente: advertencia, consuelo, apoyo o paciencia. El amor verdadero no aplica una misma respuesta a todos. Observa la necesidad y busca la manera más bondadosa de ayudar. ¿De qué maneras podemos mostrar bondad y compasión? Podemos escuchar sin interrumpir, evitar conclusiones apresuradas y tratar de ponernos en el lugar del hermano. Si es apropiado, podemos darle palabras de ánimo y ayuda práctica. La compasión no elimina su problema, pero le recuerda que no está solo. Los buenos amigos se consuelan mostrando compasión y bondad. La imagen muestra que los buenos amigos no solo disfrutan juntos los momentos felices, también permanecen cerca cuando llegan las dificultades. Mostrar compasión significa escuchar, comprender y acompañar. A veces nuestra presencia amorosa puede ser una respuesta de Jehová a la oración de un hermano. ¿Qué clase de amigos queremos ser? Queremos ser amigos que reflejen a Jesús, humildes para pedir perdón, pacientes con las diferencias, bondadosos ante el sufrimiento y compasivos con quienes luchan. Así como agradecemos que otros nos soporten con amor, nosotros queremos hacer lo mismo. ¿Cómo podemos proteger nuestras amistades en las siguientes situaciones? Cuando surgen desacuerdos. Podemos protegerlas siendo humildes, evitando competir por tener la razón, hablando con bondad y estando dispuestos a pedir perdón y perdonar. Si dejamos atrás pequeñas ofensas y buscamos la paz, demostramos que valoramos más la amistad que nuestro orgullo. Cuando nuestras personalidades son diferentes, la paciencia nos ayuda a aceptar que nuestros hermanos no tienen que ser como nosotros. En vez de concentrarnos en lo que nos irrita, busquemos sus buenas cualidades. Así imitamos a Jesús, que veía el potencial y la fe de sus amigos. Cuando los hermanos sufren, mostramos bondad y compasión escuchando, consolando y ofreciendo ayuda. No debemos esperar que quien sufre actúe como siempre. Pongámonos en su lugar, seamos pacientes y recordemos que un verdadero amigo permanece cerca, especialmente durante la angustia. Queridos hermanos y amigos de buen corazón, una verdadera amistad cristiana no significa que nunca habrá diferencias, errores o momentos difíciles. Significa que cuando aparezcan, estaremos decididos a proteger el vínculo. Quizás un hermano piense diferente a nosotros. Quizás su personalidad nos cueste entenderla. O quizás debido a su sufrimiento diga o haga algo que nos lastime. En cada situación, podemos preguntarnos, ¿cómo habría tratado Jesús a este hermano? La respuesta nos llevará a cultivar humildad cuando haya desacuerdos, paciencia ante las diferencias y bondad y compasión ante el sufrimiento. Qué bonito es saber que Jehová no espera que todos seamos iguales. Él ha creado una familia espiritual llena de personalidades, experiencias y culturas diferentes. Lo que espera es que aprendamos a amarnos a pesar de esas diferencias. La próxima vez que algo amenace una amistad, no pensemos primero en defender nuestro punto de vista. Pensemos en proteger a nuestro hermano y la amistad que Jehová nos ha permitido tener. Porque al final no se trata de tener siempre la razón, sino de demostrar siempre amor.